Hey, bienvenidos chicos, bienvenidas chicas a un nuevo video de juego independiente. En esta ocasión estamos con un juego traído por Zero Time Software. Es un juego ocasional, aunque bueno, casual no es, porque sí tiene ahí como unos buenos objetivos, sí te ocupa un poquito de tiempo, pero está divertido. Es para que te relajes, se llama ni más ni menos que Relaxing Flying VR. Vuelo relajante en VR. Si necesitas lentes para jugarlo, pero está relajante en cierto punto. Vamos a hablar más de este juego a continuación. Puntos básicos que tomamos para cada videojuego independiente, principalmente está el protagonista. En este caso, tú mismo eres el protagonista, o bueno, en este caso pues yo, porque yo lo jugué, pero tú puedes serlo si tú lo juegas, si cuentas con lentes VR, pues lo pones ahí, no importa que sean los más baratitos del mercado, te los puedes poner y funciona perfectamente porque todavía no necesita un control para que te muevas a través del mundo en realidad virtual. Simplemente con tu cabecita pues te mueves e indicas qué quieres seleccionar. Vamos a pasarnos respecto a la personalización de este juego. Ya vemos que el protagonista pues sí lo cumple, somos nosotros mismos. No lo cumple como tal porque no es un protagonista en sí, pero esta es la desventaja de la cámara en primera persona, que no puedes poner un protagonista porque el mismo usuario es el protagonista, aunque si está buena la experiencia, cuenta con protagonista, porque tú eres el protagonista, ¿me entienden? No, yo tampoco. En la personalización de este juego, pues realmente no hay nada de personalización aún. Acá comenta que hay unos ciertos objetivos en la página, que ustedes pueden ir a la página de descarga. Este juego está en la Play Store, aquí se los dejo enlace en la caja de descripción. Dice que hay una cierta cantidad de objetivos, que son 4 hasta ahora, con cierta cantidad de descargas para empezar a poner nuevos modos. Bueno, no viene ninguna respecto a la personalización. No, hasta ahora no viene ninguna respecto a la personalización, que es algo fundamental en cualquier videojuego. Por más mínimo que sea, es algo fundamental. No cuenta con la personalización, aún así vamos a pasarnos al siguiente punto, que vendría a ser la jugabilidad. Respecto a la jugabilidad, me encantó que no necesitara el control para moverme a través del mundo virtual, siendo que tengo un control económico que ya venía incluido en estos lentes VR económicos, para que no crean que son unos lentes super chetos. No, simplemente son unos lentes ahí que cumplen la función de adentrarte en el juego nada más. Pues me gustó eso, que no necesitaras el control, podías seleccionar simplemente moviendo la cabeza y ya, sencillito y para toda la familia. Respecto al arte propio de este juego, estoy casi seguro que es arte propio de este juego, se nota. Por ahí vemos el poligonaje, ¿no? De los objetos, de las rocas, de los barcos, de la isla, pero le da un cierto jugo como de animación, por así decirlo, por lo cual no creo que sea malo. De hecho me gusta porque no es como el típico estilo realista en realidad virtual. Por lo tanto, yo le pongo esa, pues como verificada, ¿no? Vaya, que está bien, está correcto. Mecánicas secundarias. Este juego no cuenta con mecánicas secundarias aún porque, bueno, tiene unos ciertos requisitos por acá, que viene siendo el que se le agrega ciclo de día y noche a las 500 descargas. A las 1000 descargas se agregan objetivos por el mundo que se deben destruir. A las 2000 descargas se agrega un mundo submarino y a las 5000 descargas se agrega Mundo Neon Retro Wave. ¿Ok? Bueno, esto no es que se agregue como tal, es que se empieza el desarrollo. Es algo de lo que quería hablar. Vamos a dar por terminado esto de las mecánicas secundarias, como de que no cuenta con ellas, ¿sí? Simplemente pues no cuenta, carnal, ni modo. Es lo que hay hasta ahora. Me gustaría, vaya, aquí dice que se le va a agregar cumpliendo el objetivo. Eso es lo que iba a comentar, que sería mejor que se le agregara y no que se esperara al desarrollador a esa cantidad de descargas para empezar el desarrollo de esta nueva fase, de esta actualización, porque en el caso de que llegue a esa cantidad de descargas, pues ya mucha gente va a querer una nueva actualización, ¿sabes? Y ahorita el juego es muy básico, por lo cual es muy poco probable que la gente lo recomiende de boca en boca. Realmente yo sí lo recomiendo porque yo pruebo varios juegos y yo sé que es una gran tarea el hacer un videojuego, por más sencillo que sea. Tienes que aprender a programar, diseñar, modelar, ya sabes, un montón de cosas, ¿no? Ustedes me entienden. Y si no sabes de desarrollos de juegos independientes, no te preocupes, aquí puedes encontrar nuevos juegos todos los días, casi todos los días. Vamos a hablar respecto a la cámara. Tenemos una cámara en primera persona que realmente se desenfoca un poco cuando el movimiento es demasiado rápido. No sé si porque estoy miope o porque realmente al moverte demasiado rápido en el juego
se desenfoca. Creo que esto es como algo realista, ¿no? O sea, es algo real, que si te mueves muy rápido se va a desenfocar la imagen. No tiene nada de malo. Yo no le veo algo malo. ¿Ustedes le ven algo malo con que se desenfoque la imagen si te mueves muy rápido? Yo pienso que no. No sé ustedes, me lo pueden dejar en los comentarios si quieren. Que realmente yo apruebo la cámara porque no le veo algo malo como tal. No errores tipo A. Este juego sí tiene errores tipo A. Principalmente la colisión. Cuando nosotros caemos, vaya en el mar, o cuando chocamos con una roca, o chocamos con la isla, en realidad nunca colisiona. Es algo totalmente extraño porque debería de colisionar, ¿no? Es algo lógico que no tiene implementado este juego, por lo cual esta no la puedo verificar como aprobada porque cuenta con ese error tipo A. Respecto a la historia, este juego no tiene modo historia. Creo que no está pensado que se le agregue modo historia. Objetivos a destruir por el mundo. A lo mejor eso podría considerarse un poquito de, pues, niveles, ¿no? Puntaje. I don't know, man. I don't know. Actualmente simplemente tienes que pasar por algunos aros. A mí me tocó tener que pasar por 30 aros y realmente disfruté pasar por los primeros 10. Del 10º al 20º fue, pues, un poquito menos atractivo realmente. Y después del número 20 al número 30 fue un poquito más sencillo. Es que hubo un momento en el que me trabé y no encontraba el aro que tenía que cruzar. Por lo cual, dejando estos puntos de lado, voy a mencionar algunos que tengo anotados por allá, que vendría a ser el tip de dirección. Vaya, que se le agregue una flecha en el borde, ¿sí? Que esté siempre en el borde como una rosa náutica, pero que te diga hacia dónde está el aro que tienes que conseguir. Estuve perdido durante unos 3 minutos. Yo sé que ustedes pueden decir, oye, eso no es nada realidad, pero ponte a jugar tú el juego y dime si 3 minutos sin encontrar el aro por el cual tienes que cruzar es mucho o es poco. Para mí fue exagerado el tiempo que estuve buscándolo. Estuve rodeando por allá, por acá, me decía regrésate a la zona, te vamos a destruir. Así que una flecha de dirección hacia donde esté el aro sería de gran ayuda para hacerlo un poquito más sencillo el juego quizá, pero menos abrumador a la hora de estar buscando los aros, y eso estaría excelente. Se podría agregar un aro, un anillo de otro color que fuese como la pausa del juego, porque como no se quiere utilizar, o hasta ahora no se utiliza el control, a lo mejor no se utiliza para que aquellos que no cuenten con control, ni siquiera el más económico, pues puedan jugar con su dispositivo sin lentes VR, ya sabes, ¿no? Así, haciéndole como de que tienes lentes VR. Yo creo que estaría bien un anillo de otro color, y en el caso de que se agregue un control o alguna función para el control, pues que se le agregue un botón de pausa, sencillito y como eso. No puedes poner por ahí el botón touch de pausa porque nunca lo vas a poder tocar, ¿me explico? Respecto al tema de personalización, me gustaría que el volumen de la música se pudiera subir y bajar en el mismo juego, sin tener que estar subiendo y bajando el volumen de nuestro dispositivo. Esto se podría implementar en otra sección, así como está la de créditos. Bueno, otra sección por ahí que diga ajustes. Y ya, ajusta si quieres subir o bajar la música. Si la quieres en medio, super alta o nada de música. Si quieres los efectos de sonidos, también se le puede agregar como otra barrita por ahí. Y la velocidad de nuestro personaje, aumentar o disminuir la velocidad, yo creo que eso es primordial al momento de estar jugando, vaya, en el gameplay. Esto es algo muy interesante porque hay juegos que no son VR que lo hacen, y si es como más relajante ir a una velocidad lenta, ¿no? Irte ahí calmadito, como si fueras planeando, no que de repente estás viendo hacia un lado y volteas hacia el otro y estás a punto de chocar porque no te supiste dirigir bien hacia donde ibas. El ejemplo que acabo de comentar a lo mejor es un poquito extraño en este juego porque siempre estás dirigiéndote hacia donde estás apuntando, ¿no? Por lo cual hay una escasa probabilidad de que impactes. Para empezar, ni siquiera hay colisión, pero hay una escasa probabilidad de que impactes, aunque la velocidad simplemente le agregaría un momento mucho más relajante en el que estás disfrutando de la vista. Eso sí, no hay, digamos, borde. Se alcanza a apreciar el horizonte. No sé realmente qué sería bueno poner en el horizonte. A lo mejor el mar abierto podría estar bien, pero se nota que hay una cierta área de la cual pues no puedes salir. También está excelente que te regrese, que te fuerce a regresar a la área donde puedes jugar, donde te puedes mover. Eso está muy bien. Pero a lo mejor estaría bien de fondo agregar un sprite de nubes o algo así, ¿sabes? O sea, que no esté simplemente el horizonte o que haya tierra o lo lejos
que creas que hay tierra más allá, pero que no te deje ir más allá, ¿sabes? Unas cuantas montañas que estorben el horizonte, para que no se vea tan vacío el horizonte. Muchas gracias por ver este video. Si te gustan este tipo de videos, te recomiendo que te pases al video que está apareciendo aquí en este lado, que es otro juego independiente recomendado para ti. Si ves que es de Valorant, bueno, es que también juego Valorant, chaval. Y de este lado te está apareciendo el botón suscríbete para que te suscribas ahí, te puches y todo acá bonito. Realmente no sé si cambiarlo, pero no, yo creo que no, lo voy a dejar como el canal. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Adiós.